Y le damos a conocer que el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, quien es el encargado de revisar los más de 140 amparos impuestos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía por el colectivo No Más Derroches, revocó una de las suspensiones definitivas que impedían iniciar con las obras de este proyecto. Y como era de esperarse, el colectivo reaccionó y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a traer el caso del aeropuerto. En este contexto, le damos la bienvenida al doctor Javier López, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, para hablarnos sobre qué sigue para este proyecto. Doctor, bienvenido a Capital 21, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, todo bien, muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Doctor, sobre esos amparos que se presentan para impedir la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, díganos, ¿es cosa hecha o todavía hay muchísimos recursos legales por enfrentar? Todavía hay muchos recursos. Finalmente, hoy se determinó en sentencia que pues, obviamente ya procedía la construcción del aeropuerto. Sin embargo, todavía falta una revisión para que se someta a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces todavía falta tiempo, ¿no? Para resolver solamente ese caso. De los 8 que existen las suspensiones definitivas, todavía quedan 7. Aún faltan 7. Aún faltan 7. O sea, esta es una nada más de las 8. Sí. Aún faltan 7, ¿no? Independientemente de que esta 1, que hoy se resolvió, se emitió sentencia, todavía falta que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparte, los otros 140 amparos que también están en proceso, ¿no? Pero finalmente, este es un parteaguas importante que debemos tener, obviamente, las consideraciones determinantes, en el sentido de que de alguna manera es un parteaguas para lo que pudiese suscitarse en lo sucesivo, ¿no? Si ya se tomó esta determinación en cuanto a la continuidad del aeropuerto en este solo amparo, pero si retoma ese mismo criterio los jueces, ya la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente ya en su momento, no tan rápido, ya en su momento procedería la continuidad de la obra, ¿no? Es un proceso que ha llevado muchísimos meses, envuelto en mucha polémica, en la contraparte, la postura del presidente, pero en cuestiones legales, ¿cuánto tiempo más nos podría saber si se va a dar el visto bueno o no para que esta construcción comience? Bueno, de hecho, desde que el señor presidente tomó posición y desde antes, ya había dicho que no quería el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Ya llevamos casi un año y sigue todavía en ese proceso en cuanto a sí, no tenemos ningún plan estratégico de desarrollo de Santa Lucía. Entonces, para empezar, debemos solucionar todo el ámbito jurídico, que yo creo que tarda varios meses, digamos que para mediados del próximo año, si es que bien nos va, independientemente de eso, pues obviamente el plan estratégico, ¿no? Porque finalmente el aeropuerto de Texcoco, que ahorita está suspendido, no está cancelado, está suspendido, pues ese proyecto se analizó y se realizaron todos los análisis ambientales, etcétera, etcétera, desde hace varios años, muchos años ya tiene ese proyecto, ¿no? Desde antes del señor presidente Fox ya estaba el proyecto que se iba a hacer en ese sentido, ¿no? Nunca se habló de Santa Lucía. Ahora bien, ya pasaron tantos meses y todavía no se tiene un proyecto específico, ¿no? En cuanto a la situación ambiental en esa zona, en cuanto al territorial, pues obviamente es complicado, ¿no? Independientemente de que no se cuenta con la infraestructura suficiente para poder canalizar todo el movimiento, tanto de carga como de personas, para que obviamente se le dé una visión en cuanto a su desarrollo, ¿no? Independientemente de eso, que solamente ese proyecto todavía no estratégico, todavía no bien definido, solamente se tiene calculado para 5 años de vida. Doctor, sin duda alguna habrá que revisarse pues todos los pros y contras de llevar a cabo la obra del aeropuerto en Santa Lucía. Lleva muchísimo tiempo, usted lo ha dicho, pero en términos jurídicos, ¿existen hoy a la fecha elementos de peso para poder detener la construcción de este aeropuerto en este lugar? ¿Cuáles son? Por supuesto que sí. Son varios. Obviamente, el que se manejen dos ambientes en cuanto a la Secretaría de la Defensa Nacional, todo lo que es el aeropuerto que va a manejar en forma mixta, tanto la Secretaría de la Defensa como los civiles, pues obviamente eso lo determinó la Secretaría de la Defensa como por seguridad nacional, que fue en ese detonador lo que hizo que se modificara la sentencia, bueno, que se emitiera sentencia en ese sentido. Sin embargo, obviamente, todos los demás son en el sentido tanto ambiental
como de estrategias, porque finalmente no pueden existir las dos vertientes, tanto la militar como la civil. Y vamos, independientemente de que todos los homenajes en cuanto a las infraestructuras, en cuanto al presupuesto, que ya ha costado mucho dinero la suspensión del aeropuerto de Texcoco y todavía no se tiene un buen planteamiento de Santa Lucía, pues entonces son todas esas situaciones que de alguna manera también la sociedad, los habitantes de aquella zona están muy inconformes y por eso también ellos están muy metidos en los amparos que se han promovido en contra de la construcción de ese aeropuerto, ¿no? Porque bueno, finalmente, independientemente de que se emita lo jurídico, también vamos a analizar qué situación van a detonar los habitantes de aquella zona, ¿no? A lo mejor y suspendan ahí en forma civil la obra, no lo sé, tampoco podemos adelantarnos a esas situaciones, pero lo que sí obviamente no es fácil, no es para mañana, todavía falta un largo camino por recorrer en el ámbito principalmente jurídico, y una vez del jurídico vamos a ver realmente el plan estratégico que se va a manejar para obviamente el desarrollo de ese aeropuerto, ¿no? Con todo este ambiente, doctor, será en este sexenio, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha hablado que es una de las obras primordiales de su administración. Desde el ámbito jurídico, ¿ven la realización de este aeropuerto en el sexenio de López Obrador? Es probable, pero finalmente hoy argumentó el señor presidente que en 2021 se iba a terminar, ¿no? Pero es muy difícil que se terminen esas fechas y bueno, como ya va a ser su salida prácticamente, pues ya no van a ser unos detonadores que va a culpar a todo el mundo y va a decir, bueno, pues por culpa de los amparos, por culpa de X situación no se pudo terminar, ¿no? Porque se atrasó todo el tiempo. Pero por supuesto, en este sexenio es probable, depende de la presión política que haya en cuanto al poder judicial. Pero bueno, finalmente si lamentablemente se detona y se realiza, pues va a ser una gran pérdida para el país. Doctor Javier López, pues muchísimas gracias por acompañarnos y darnos a conocer su opinión sobre este tema tan polémico, el aeropuerto en Santa Lucía. Sí, quisiera también agregar un poquito, si me permites, Juan, que en el sentido de que nosotros, los catedráticos de la Universidad La Salle, así como los académicos, estamos muy preocupados y obviamente estamos en sesiones continuas para ver este tipo de detonadores y obviamente actuar en consecuencia dando este tipo de comentarios para que beneficien a la situación. Muy valiosos, le agradecemos que nos los haga saber. Muchas gracias. Gracias.